Uf, otra hora perdida. Hola a todos, soy Sofía. Hola Sofía, ¿una hora perdida? Déjame adivinar. ¿Estabas en Instagram? Hola a todos y a todas y bienvenidos a nuestro podcast. Soy Mateo. Sí, quería mirar solo un video, uno. Y una hora después, todavía estoy con el móvil. Ni siquiera recuerdo lo que he visto. Siento como si tuviera un agujero negro en el cerebro que absorbe mi tiempo y mi energía. El agujero negro de las redes sociales es una descripción perfecta. Y ese es nuestro tema de hoy, los peligros de las redes sociales y cómo reducir el tiempo que pasamos en ellas. Vamos a analizar por qué estas aplicaciones son tan adictivas y vamos a compartir estrategias concretas para recuperar el control. Es una lección de nivel B1, con vocabulario y gramática para una conversación profunda. Realmente necesito esta lección. Siento que mi móvil controla mi vida y no al revés. Pues vamos a cambiar eso juntos. El primer paso es entender con precisión cuáles son los efectos negativos. El primer peligro, y el que ya has mencionado, es la pérdida de tiempo. Abrimos una aplicación para 5 minutos y nos quedamos una hora. Es tiempo que no pasamos haciendo cosas más importantes, como nuestros pasatiempos o simplemente descansando. Es verdad. Anoche yo quería leer mi libro, pero abrí Instagram y nunca abrí el libro. Continuando, el segundo gran peligro es la comparación social. En las redes, todo el mundo muestra una vida perfecta, vacaciones de ensueño, cuerpos perfectos, éxitos increíbles. Es importante que sepas que eso no es la realidad, es una versión editada de la vida. Sí, pero es difícil recordarlo. A veces, cuando veo las fotos de los demás, me siento un poco mal. Mi vida parecía normal, pero después de ver sus fotos, parece aburrida. Es un sentimiento muy común. Y eso nos lleva al tercer peligro, el impacto en la salud mental. Esa comparación constante puede crear ansiedad, estrés y disminuir la autoestima. Estoy de acuerdo. A veces, después de pasar mucho tiempo en las redes, me siento más nerviosa y menos contenta que antes. Y finalmente está el impacto en nuestra capacidad de concentración. Los videos cortos, las notificaciones constantes, todo eso entrena nuestro cerebro para querer estímulos rápidos y constantes. Después, es difícil concentrarse en una tarea larga, como leer un libro o trabajar en un proyecto. Pérdida de tiempo, comparación, ansiedad, falta de concentración, la lista es larga. Ujujú. Para combatir a un enemigo hay que entenderlo. Es necesario que comprendas por qué es tan difícil cerrar estas aplicaciones. La razón es simple. Están diseñadas para ser adictivas. ¿Diseñadas para ser adictivas? ¿Cómo? Explaining slowly, los ingenieros usan la psicología. Cada me gusta, cada comentario, cada notificación le da a nuestro cerebro una pequeña dosis de placer, una sustancia química llamada dopamina. A nuestro cerebro le encanta la dopamina, así que siempre quiere más. Por eso continuamos deslizando la pantalla. Entonces, es una reacción química. No es solo mi falta de fuerza de voluntad. Exacto. Es un sistema. Y aquí podemos usar expresiones de causa y consecuencia. Por ejemplo, podemos decir, por culpa de las notificaciones, pierdo la concentración. Por culpa de, para una causa negativa. O, gracias a las redes sociales, puedo mantener el contacto con mis amigos. Gracias a, para una causa positiva. De acuerdo. Por culpa del scroll infinito, pierdo la noción del tiempo. Pero, gracias a Instagram, he descubierto nuevos artistas.
Es un uso perfecto. To the listener, intenten hacer una frase con gracias a y una con por culpa de. Sobre las redes sociales. A long pause of 6 seconds. Ahora, la parte más importante, las soluciones. ¿Cómo recuperar el control? Te voy a dar algunas estrategias concretas. Estrategia número 1, la más efectiva. Desactiva las notificaciones. ¿Todas las notificaciones? Pero, ¿y si me pierdo algo importante? No te perderás nada importante. Las urgencias de verdad llegan por llamada o por mensaje directo. Deberías desactivar todas las notificaciones no esenciales. Las de los me gusta, los nuevos seguidores. Si hicieras eso, tu móvil ya no te interrumpiría cada 5 minutos. Te sentirías mucho más tranquila. Vale, podría intentar desactivar las notificaciones de Instagram para empezar. Estrategia número 2. Crea momentos y zonas sin móvil. Es crucial que tengas periodos durante el día donde tu móvil esté lejos de ti. Por ejemplo, la primera hora de la mañana, durante las comidas y la última hora antes de dormir. Es verdad. Anoche he mirado mi móvil en la cama. Después no he dormido bien. Exacto. La luz de la pantalla impide que tu cerebro se prepare para dormir. Deberías dejar tu móvil cargando en la cocina y no en tu dormitorio. Crear zonas sin móvil en casa es una idea interesante. Estrategia número 3. Haz limpieza en tus suscripciones. Tómate una hora y mira todas las cuentas que sigues. Hazte la pregunta, ¿esta cuenta me inspira y me hace sentir bien o me hace sentir acomplejada y ansiosa? Es necesario que seas honesta contigo misma. Si una cuenta te entristece, deja de seguirla. Limpiar mis redes sociales. Sí, creo que voy a hacer eso este fin de semana. Es una especie de detox digital. Exacto, un detox digital. Ahora, para que todo esto sea concreto, vamos a crear tu plan de acción personal. Vale, mi plan de acción para una relación más sana con mi móvil. ¿Estoy lista? De acuerdo. Primero, tu objetivo principal. ¿Qué quieres lograr? Quiero que mi tiempo en las redes sociales sea más intencional. No quiero hacer scroll sin pensar. Es un objetivo excelente. Has usado bien el subjuntivo. Entonces, ¿cuál es la primera acción que vas a hacer hoy? Hoy, después de este podcast, voy a desactivar las notificaciones de mi teléfono, excepto las llamadas y los mensajes. Perfecto. Es un primer paso muy potente. ¿Y tu nueva regla para la noche? A partir de esta noche, dejaré mi móvil en el salón. No dormirá más en mi habitación. Si hiciera eso, creo que leería más y dormiría mejor. Muy bien. ¿Y sobre la comparación social? Este fin de semana voy a limpiar mis suscripciones. Solo seguiré a las cuentas que me inspiran. Perfecto. Sofía, es un plan fantástico. Es claro, concreto y realizable. Estoy seguro de que si aplicas este plan, tu relación con la tecnología cambiará mucho. Gracias, Mateo. Me siento mucho más en control ahora. Para los oyentes, vuestra misión final es una elección. En los comentarios, díganos cuál es la pequeña estrategia que van a probar esta semana. Desactivar las notificaciones, crear un momento sin móvil, limpiar sus suscripciones. Elijan solo una cosa y comprométanse a hacerla.
Estamos deseando leer sus planes de detox digital. Muchas gracias por esta lección, Mateo. Con mucho gusto. Y gracias a ustedes por escucharnos. No lo olviden, su tiempo y su atención son preciosos. Adiós. Chao y hasta pronto en la vida real.